Los que motivan a los emprendedores a no rendirse nunca son puros charlatanes. A veces tenés que saber cuándo rendirte, cuándo probar otra cosa. Rendirse no significa detenerse. Nunca te detengas. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y podés encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram y @julian_bender con B larga en x.com. Pero antes de comenzar, damas y caballeros, vamos a hacer un pacto entre ustedes y yo. Los que me vienen escuchando ya conocen mi pacto. Es muy simple, no te voy a estar mirando, te pido que entres cuando escuches el capítulo y me puntúes positivo en la plataforma que uses, y yo a cambio te voy a dedicar este capítulo hermoso, en el cual te voy a contar cómo termina la historia del fundador de Nike. Entonces voy a dedicar toda mi energía a hacerte feliz los próximos minutos, y vos a cambio solo me tenés que dar una puntuación positiva, un comentario, una palabra de aliento. Nos quedamos en el capítulo anterior con el fundador de Nike, que finalmente rompe con Onitsuka y tiene que lanzar esta nueva línea Nike como su única alternativa para sobrevivir. Por suerte había estado preparando el terreno para una potencial ruptura con Onitsuka, así que no lo agarró tan desprevenido. Estas nuevas zapatillas empiezan a venderse y pide la patente por esta zapatilla con suela de waflera que había creado Bowerman. Este fue como el mayor orgullo de Bowerman y de Phil, porque era un modelo de zapatillas que pasaría a la historia y cambiaría para siempre la forma de correr. Además, en ese momento, Bowerman se va a dirigir a la selección de atletismo en los Juegos Olímpicos, marcando un hito que cambiaría la vida del fundador de Nike para siempre. En la segunda semana de los Juegos Olímpicos, un escuadrón de 8 hombres enmascarados escaló una pared trasera de la Villa Olímpica y secuestró a 11 atletas israelíes. Muchos atletas israelíes lograron escapar, saliendo por las puertas laterales, saltando por ventanas, y Bowerman escuchó un golpe, abrió la puerta de su habitación y encontró a este hombre, un corredor, temblando de miedo, balbuceando sobre los hombres enmascarados que tenían armas. Bowerman metió al hombre adentro y llamó al cónsul de Estados Unidos. «¡Envíen a los marines ya mismo!», gritó por teléfono. Este hecho nefasto, que ocurrió en los Juegos Olímpicos en Múnich, marcaría para siempre la vida de Bowerman. Finalmente, los atletas fueron asesinados por los terroristas palestinos y Bowerman nunca volvió a ser el de antes. Poco después de ese día, Bowerman anunció que se retiraba de la dirección técnica para siempre. Pero Phil tenía que continuar. Él sabía que si iba a competir con Adidas, con Puma, con Gola, con Head, con Wilson, con New Balance, con todas las marcas que surgían en los años 70, necesitaban atletas de primera que usaran y promocionaran la marca. Sin embargo, no tenían plata para pagarlos. Y mientras Bowerman se alejaba del negocio después de este incidente, Phil cuenta: «Estábamos endeudados hasta el cuello. Y como la mayoría de los negocios que viven de un cheque a otro, caminábamos al borde de un precipicio. Cuando un envío de zapatos llegaba tarde, nuestra venta de pares se desplomaba. Cuando nuestras ventas se desplomaban, no podíamos generar suficientes ingresos para pagar Anillo y al Banco de California. Cuando no podíamos pagar Anillo y al Banco de California, no podíamos pedir más préstamos. Y cuando no podíamos pedir más préstamos, nos retrasábamos en hacer nuestro próximo pedido. Y así sucesivamente. Y como por arte de magia, un día nos encontramos con una huelga de gente del puerto, lo que hizo que no podamos entrar una gran cantidad de zapatos que teníamos que vender. Una a una, todas estas situaciones las tenía que ir resolviendo Phil. Entonces, por ejemplo, cuando estuvo esta huelga del puerto, arregló con la fábrica que le enviaran 110.000 zapatos en un avión rentado. Cualquier costo era preferible a no tener el producto para venderlo a tiempo. Para fin de 1973 ya facturaban 4.8 millones de dólares por año, que a día de hoy sería algo así como 34 millones de dólares. Sin embargo, las dificultades de caja no cedían. Así que en ese momento se le ocurre a Phil ir a negociar con todos los negocios que vendían las zapatillas Nike que le adelanten un contrato y le firmen un compromiso para 12 meses. De esta manera, Nike se comprometía a darles descuentos de hasta el 7%. Pero esto le garantizaba que tenía ya pedidos para el más largo plazo. Logra que varios firmen y de esa manera consigue otra línea de financiamiento. Cuando algunos empezaron a firmar, los otros distribuidores de Nike dijeron sí, yo también quiero firmar, y terminaron firmando un montón. Para 1974 comienza el juicio con Onitsuka, pero por suerte ya las Nike se vendían como loco gracias al invento de la waflera que había creado Bowerman. El zapato acababa de salir al mercado y estaba agotado en todas partes, lo que significaba que estaban superando en ventas a Onitsuka.
La zapatilla tuvo tanto éxito que empezaron a pensar que podían llegar a acercarse a las ventas de Adidas. Sin embargo, tenían un juicio por delante. Acá en el libro cuenta toda la dinámica del juicio, es muy divertido cómo se fue dando todo el juicio y cómo Kitami, la persona de Onitsuka, mentía durante el juicio, decía que no hablaba inglés, todo. El juez se termina dando cuenta de todas estas situaciones, de las trampas que hacían la gente de Onitsuka, y finalmente Phil Knight y Nike terminan ganando este juicio por rotura de contrato. Pero no les dio mucho tiempo para festejar que habían ganado un juicio, que si hubiesen perdido, habrían perdido la compañía, porque a las 2 semanas de que terminó el juicio, empezaba a amenazar un nuevo peligro. Y esto es muy gracioso porque no paran de aparecer los peligros. Es como que cuando sos emprendedor, lográs escaparle una bomba, pero aparece una nueva bomba y aparece una nueva bomba y nunca terminan de aparecer las bombas. Y decís, ¿cuándo van a terminar de aparecer las bombas? No, iba a decir una palabra más fuerte, pero es terrible porque vos pensás que resolviste un problema, pero siempre aparece un nuevo peligro en el horizonte. Es también parte de la aventura de emprender, ¿no? Pero es muy divertido cómo en el libro te va contando todas estas nuevas cosas que aparecían, que ponían siempre en constante riesgo a su negocio. En este caso, lo que empezó a pasar es la fluctuación del yen, o sea, la moneda japonesa. Antes del 72, la tasa de yen por dólar estaba fijada, era constante y no cambiaba. Sin embargo, el presidente Nixon creía que el yen estaba muy subvalorado y estaba asustado de que Estados Unidos estaba de alguna manera enviando todo su dinero a Japón. Así que libera el yen y lo deja flotar. Por lo cual se le empieza a complicar planificar los negocios con Japón, planificar las importaciones. Así que empiezan a buscar nuevas alternativas y se da cuenta que necesita ir a otros países a buscar nuevas fábricas para no depender solo de Japón. Así que en paralelo deciden activar algunas fábricas en Taiwán y también se compran una fábrica abandonada en Estados Unidos y la ponen en marcha. Pero tenía un problema, porque la plata para financiar la compra de las fábricas no la tenía. Entonces decide usar la plata de Nillo, a lo que Johnson le pregunta, ¿cómo demonios vas a hacer que Nillo te dé dinero para comprar una fábrica? Porque el chabón dice, claro, Nillo es una empresa que financia las importaciones, no gana si vos creas una fábrica en Estados Unidos. A lo que Phil le contesta, es simple, no se lo voy a decir. Básicamente hace un poquito de trampa, pero decide seguir adelante, no tenía opción. Y sobre esto dice, pensé que el miedo al fracaso nunca sería nuestra caída como empresa. No es que ninguno de nosotros pensara que no íbamos a fracasar. De hecho, teníamos todas las expectativas de que lo haríamos. Pero cuando fracasáramos, teníamos fe en que lo haríamos rápido, aprenderíamos de ello y seríamos mejores por ello. Para que esta bomba no le explotara en la cara, él sabía que lo primero que tenía que hacer cada vez que cobraba por la venta de zapatillas era pagar a Nillo primero. Este era su canto matutino, su oración nocturna, su prioridad número 1. Pero en paralelo tenía todos los problemas del crecimiento. Como vendían a una velocidad más rápida de lo que circulaba el efectivo en la empresa, cada vez estaban más al límite. Y sobre esto Phil dice, crecer o morir, eso es lo que yo creía, sin importar la situación. ¿Por qué reducir un pedido de 3 millones a 2 millones si crees en tus entrañas que la demanda es de 5 millones? Así que siempre estaba empujando a mis banqueros conservadores al límite, forzándolos a un juego del huevo y la gallina. Yo pedí un número de zapatillas que a ellos les parecía absurdo, un número que necesitaríamos esforzarnos para pagar, y siempre apenas lograba pagarlos, en el último momento, y luego apenas pagaba nuestras otras facturas mensuales, en el último minuto, siempre haciendo lo justo y necesario, y nada más, para evitar que los banqueros nos echaran. Y luego, al final del mes, vaciaba todas nuestras cuentas para pagar a Nillo y comenzaba de nuevo desde cero. Para casi todas las personas, esto habría parecido una forma descaradamente imprudente y peligrosa de hacer negocios. Pero yo creía que la demanda de zapatillas siempre iba a ser mayor que las ventas anuales. Cuando comenzábamos a juntar el efectivo disponible, escribiendo cheques con apenas lo suficiente para cubrirlos, empezábamos a transpirar. El pago a Nillo a veces era tan grande que nos quedábamos en quiebra durante 1 o 2 días. Luego, todos los demás acreedores tenían que esperar. Ocasionalmente, cuando nuestras reservas de efectivo estaban realmente escasas, nuestra cuenta en el banco no solo estaba vacía, sino que estaba en sobregiro. Entonces, Hayes y yo teníamos que ir al banco y explicarle la situación al banquero. Le mostrábamos nuestros estados financieros, señalando que nuestras ventas se estaban duplicando, que nuestro inventario volaba por la puerta. Nuestra situación de flujo de efectivo, decíamos, era meramente temporal. Y siempre nos decíamos lo mismo, es temporal. Pero esto cambió en la primavera de 1975. Resulta que
le estaban debiendo a Nillo $1 millón, pero no tenían ese $1 millón disponibles para pagar. Les faltaban $75.000. Para poder cubrir los pagos, tenían que vaciar todas las cuentas y desviar todo el dinero a la cuenta de la oficina central durante 1 o 2 días. Solo si vaciaban todas las cuentas y dejaban la plata en una única cuenta podían cubrir ese $1 millón. Pero además necesitaban la suerte de que entrara algún pago de 1 o 2 minoristas para terminar de cubrir el dinero. Sobre esta situación, Phil cuenta: tenemos que hacer magia. Si mirás nuestro flujo de efectivo durante los próximos 6 meses, estamos en buena forma. Es solo este pago a Nillo lo que está arruinando todo. Si podemos superar este pago, estamos libres de problemas. Así que pensé que en la vida te recuerdan por las reglas que rompes. Al diablo con todo, vamos a pagar a Nillo. Y empezaron a mover el dinero todo hacia la cuenta central. 2 días después de haber hecho esa operación, el banco los llamó. Vamos a congelar todos sus fondos y ya no vamos a honrar los cheques que emitan en esta cuenta. ¿Congelando qué?, le respondió Phil. No puedo creer esto. Sí, les vamos a congelar todo. Por lo cual, el pibe se encuentra en una encrucijada total. Se la había jugado, había derivado todos los fondos de cada una de las cuentas a la cuenta principal, pero se había quedado sin plata para cubrir en las otras cuentas, a lo que el banco decide informar un posible fraude entre las cuentas bancarias. Por eso le congelan todos los fondos. Imagínense la situación. El chabón no logra ni siquiera pagarle a Nillo. Se la pone contra una pared y encima le congelan todas las cuentas. Así que decide ir con Nillo y le cuenta la verdad. Y le dice que habían apostado a que iba a entrar 1 o 2 pagos y con eso iban a poder cubrir deudas. Pero no lo habían logrado. No tenían dinero y tenían todas las cuentas congeladas. Así que necesitaban su ayuda. Por lo cual le pide a Nillo otro $1 millón prestado para salir de la situación. Porque si no pagaban las deudas, estaban fuera del negocio. Si no lograban cumplir con los acreedores, quedaban fuera, en quiebra. Así que la gente de Nillo le dice que antes de seguir prestándole, necesitaban revisar los libros. El problema es que se iban a dar cuenta cuando revisaran los libros que habían invertido en una fábrica en Estados Unidos, lo cual no estaba en el contrato con Nillo. Y que en realidad Nillo estaba financiando la compra de esa fábrica. Y mientras lidiaban con Nillo leyendo los libros y viendo si realmente les iban a prestar la plata, aparecen en la fábrica de Nike todos los acreedores importantes reclamando las deudas que Nike no le había logrado cubrir desde hace un par de días. Por lo cual junta a todo el equipo y les dice: bueno, tenemos que separarnos en 2 escuadrones. Un escuadrón se tiene que encargar de que Nillo no se cruce con todos los acreedores enojados. El otro escuadrón se tiene que encargar de que cada acreedor enojado reciba atención y no se junte con los otros acreedores enojados para generar una crisis en la empresa. Así que logran saltearse con ese plan los enojos, logran convencer a los acreedores de que le van a pagar, mientras rezaban de que Nillo les prestara la plata para poder pagarle a todo el mundo. Decidieron pedirle disculpas a todos y finalmente ese plan funcionó. Ninguno de los acreedores se encontró con los otros y el equipo de Nillo salió del edificio sin haberse cruzado con nadie. El director de Nillo, en paralelo, le perdona la compra de la fábrica con la siguiente frase: ¿sabes qué, Phil? Te la vamos a perdonar. Hay cosas peores que la ambición. Por lo cual, Nillo decide apoyar a Phil en esta cruzada y prestarle la plata. Los acompaña al banco que le había congelado todas las cuentas y que había notificado al FBI de que había un potencial fraude, y se sienta junto a la gente del banco y le dice: caballeros, tengo entendido que ustedes se niegan a manejar la cuenta de Blue Ribbon. A lo cual el banco asiente. Sí, eso es correcto, señorito. En ese caso, dice Ito, Nillo quisiera pagar la deuda de Blue Ribbon en su totalidad. ¿La totalidad?, le contesta el funcionario del banco. Sí, contesta Ito. ¿Cuál es el número? Holland, el banquero, escribió un número en su bloc de notas y deslizó el papel hacia Ito. Abrió su maletín, sacó un sobre y lo deslizó por la mesa hacia Holland. Aquí tiene un cheque por el monto total. Se depositará a 1:00 de la mañana, dijo Holland, el banquero. No, se depositará a 1:00 de hoy, dijo Ito. Holland tartamudeó. Está bien, correcto, hoy. Ito giró en su silla, los tomó a todos con una mirada helada. Hay una cosa más. Tengo entendido que su banco estuvo negociando en San Francisco para convertirse en uno de los bancos de Nillo. Es cierto, dijo Holland. Bueno, debo decirles que será una pérdida de tiempo continuar con esas negociaciones. ¿Estás seguro?, le preguntó el banquero. Sí, ni se gasten. Ito, el representante de Nillo, les dijo que habían tratado mal a un buen cliente. Sabía que el banco había sobreestimado su posición. Sabía que los oficiales del banco habían reaccionado de manera exagerada. Pude ver en ese momento que no habría más investigación del FBI. Él y el banco querían dar este asunto por terminado. Cuando salí, le agradecí a Ito por sus gestiones.
Gracias. Nunca se va a arrepentir de habernos defendido de esa manera. A lo que Ito contestó: ¡qué estupidez! La gente presta demasiado atención a los números. Cuenta Phil que cuando sale del banco no festejan, no tienen ni tiempo para festejar, porque en el medio todavía tenían un problema. No tenían banco y la empresa necesitaba un banco para operar. O sea, los habían sacado de ese banco, habían logrado pagar todas las deudas, pero estaban sin banco. ¿Y cómo podían operar sin banco? Así que hicieron una lista de todos los bancos en Oregon y terminaron yendo a un pequeño banco local. Para 1974, Bowerman, que ya estaba en retirada, decide retirarse por completo y le cede gran parte de su participación de nuevo a Phil. Y se queda solo con un asiento en el directorio y como vicepresidente de la compañía. La empresa siguió creciendo y Phil cuenta: al cierre de 1976 duplicamos nuestras ventas a $14 millones. Un número asombroso que los analistas financieros notaron y escribieron sobre él. Y sin embargo, seguíamos siendo pobres en efectivo. Y aún así, en medio de esas intensas discusiones, en medio de uno de los años más difíciles en la historia de la empresa, las reuniones con el equipo directivo eran nada más que una alegría. De todas las horas que pasábamos juntos, ni un minuto se sentía como trabajo. Éramos nosotros contra el mundo. Y sentíamos mucha lástima por el mundo. Cada uno de nosotros había sido un incomprendido, había sido forjado por un fracaso temprano, se había entregado a alguna búsqueda, algún intento de validación o significado, y se había quedado corto. Me identifiqué con el perdedor nato en cada uno de los Badface, sabía que juntos podíamos ser los ganadores. Todavía no sabía exactamente qué significaba ganar, aparte de no perder, pero parecía que nos estábamos acercando a un momento decisivo en el que esa pregunta se resolvería, o al menos se definiría más claramente. Tal vez salir a bolsa sería ese momento. Salir a la bolsa finalmente garantizaría que Nike sobreviviría. Así que empiezan a plantearse la posibilidad de nuevamente intentar salir a la bolsa y convertirse en una empresa pública. Y mientras tanto pasa algo muy divertido, que es que se acerca a él un emprendedor y le dice: señor Knight, se nos ocurrió una forma de inyectar aire en un zapato para correr y de esta manera lograr mayor amortiguación. Este emprendedor había intentado que Adidas le compre la idea, pero la gente de Adidas había sido escéptica. Y eso era todo lo que Phil Knight necesitaba escuchar. Así que le preguntó si podía poner sus suelas de aire en los zapatos para correr y probarlos. Salió a correr 6 millas con estos zapatos, pero eran muy inestables. Sin embargo, la experiencia era bastante buena, así que cuando volvió se dio cuenta que tenían algo muy interesante entre manos. Y así nacen las zapatillas con cámara de aire. Me pareció muy loco porque cuando vas leyendo la biografía del pibe, ves cómo van surgiendo estas innovaciones, todo de la cabeza de ellos. Bowerman, que con una waflera logra reinventar la suela para las zapatillas. Estos pibes emprendedores que le plantean esta idea, él la testea y dice: claro, hay una oportunidad gigante en ponerle aire a las zapatillas. Y nada, es muy interesante cómo Nike se convirtió en un innovador de esta industria. ¿Y por qué se daba esto? Porque los fundadores de Nike, porque el equipo directivo respiraba lo que hacía. Era fanático del producto que vendía. Y cuando parecía que todo se acomodaba, que podían salir a la bolsa, un nuevo martes 13 apareció frente a ellos. Y recuerdan, ¿no? Siempre que los pibes venían bien, les aparecía una y los ponía contra la pared. Resulta que les llega una carta del gobierno federal que decía que Nike debía derechos de aduana de los últimos 3 años por un impuesto medio bizarro que se llamaba American Selling Price, y básicamente le exigían $25 millones del gobierno. 25 millones de dólares que no tenían. O sea, si tenían que pagar esos 25 millones de dólares tenían que ir a la quiebra. Por lo cual era ridículo ese impuesto que no estaba en ningún papel. Todo esto de salir a la bolsa había sido una colosal pérdida de tiempo. Todo desde 1962 había sido una pérdida de tiempo. El origen de este impuesto era siniestro. Nuestros competidores estadounidenses estaban detrás de esto. Habían presionado a Washington en un esfuerzo por frenar nuestro impulso. Lograron convencer a los funcionarios de aduanas para que nos paralizaran efectivamente al aplicarnos este impuesto. Una ley arcaica que se remontaba a los días proteccionistas. Esta ley decía que los aranceles de importación sobre los zapatos debían ser del 20% del costo de fabricación, a menos que hubiera un zapato similar fabricado por un competidor en los Estados Unidos. En ese caso, el arancel debía ser del 20% del precio de venta del competidor. Así que todo lo que los competidores necesitaban hacer era fabricar algunas zapatillas en Estados Unidos, hacer que se declararan similares y luego ponerles un precio altísimo. Y con eso, los impuestos a Nike escalaban brutalmente.
el monto que le estaban pidiendo de 25 millones de dólares era casi igual a las ventas totales del 77. O sea, era ridículo, imposible de pagarlo. Así que deciden ir a la guerra contra el gobierno americano. Mientras peleaba esta titánica guerra contra el gobierno, decide comprarse una casa porque necesitaba un poco de tranquilidad en su vida y cuenta. Era algo extraño de hacer en medio de una lucha apocalíptica con el gobierno, pero me gustaba la idea de actuar como si las cosas fueran a salir bien. Y esto a mí me encantó porque es, ok, estoy en la guerra, puede que me la ponga, pero igual tengo que vivir, tengo que actuar como si todo va a salir bien. Y esta es una forma de pensar que a mí me cuesta muchísimo, pero que es clave para poder emprender. ¿Vieron el meme del perro con todo atrás prendiéndose fuego y el perro diciendo todo está bien? Bueno, es este meme, ¿no? Es el meme de va a estar todo bien, se está prendiendo fuego, pero no importa, vamos a salir adelante, hay que pensar positivo. Para fin del 79, las ventas de Nike eran de casi 140 millones de dólares. Una locura. Crecían 2 y 3x por año en un producto de retail. Es demencial lo que crecían estos pibes. Así que más allá de la guerra que libraban con el gobierno, la empresa seguía y seguía creciendo. Así que empiezan también a vender otros productos. Además de zapatillas, empiezan a vender ropa. Y empiezan finalmente a pisarle los talones a Adidas. O sea, Adidas los empieza a ver como una amenaza real que los podían llegar a destronar. Pero mientras tanto, seguía su guerra con el gobierno. Así que en 1979 vuela a Washington, contrata a un lobista y empiezan a convencer a todos los políticos de que era ridículo el impuesto que les querían poner. Se reúne con el burócrata de la aduana, que en la primera vez el burócrata medio que se ríe de él y lo saca cagando y le dice, no flaco, vas a pagar, olvídate. Pero en la segunda reunión en 1979 había logrado convencer a un par de senadores que lo llamen al burócrata de la aduana y le digan que no iban a contar con el apoyo del Senado para seguir empujando esto. Así que el burócrata de la aduana le dice, estoy cansado de escuchar a todos tus amigos influyentes, a todos los senadores que me dicen que no te tenemos que aplicar este impuesto. Y mientras libraba esta batalla, se da cuenta de que China era una oportunidad gigante. Y decide que tenían que ser la primera empresa de zapatillas en entrar a China. Él sabía que entrar primero tendría una ventaja competitiva que podría durar décadas. Y mientras tenía todos estos frentes abiertos, clásico emprendedor, ya había logrado resolver el problema con Onitsuka, ya era una marca independiente, crecían las ventas escandalosamente, pero tenían estos dos nuevos frentes. Tenía que abrir China y tenía la guerra con el gobierno americano. Así que se le ocurre una idea que se la propone a todo su equipo directivo. Pensé mucho sobre esto. Creo que lo que necesitamos hacer es aplicarnos el American Selling Price a nosotros mismos. Así que decidimos intentarlo. Lanzamos una nueva zapatilla, una zapatilla para correr que la llamamos One Line. Era una copia barata, con un logo simple y lo fabricamos en Estados Unidos, en la antigua fábrica. Lo fijamos a un precio bajo, justo por encima del costo. Así que ahora los funcionarios de aduanas tendrían que usar este zapato competidor como un nuevo punto de referencia para decidir nuestro arancel de importación. Ese era el golpe inicial. Eso era solo para captar su atención. Y luego lanzamos un gancho izquierdo. Producimos un comercial de televisión que contaba la historia de una pequeña empresa en Oregon luchando contra el gran y malvado gobierno. Comenzaba con un corredor corriendo por la ruta mientras una voz profunda exaltaba los ideales del patriotismo, la libertad y el modo de vida estadounidense. Y luchando contra la tiranía. Y luego lanzamos el golpe final. El 29 de febrero de 1980 presentamos una demanda antimonopolio de 25 millones de dólares en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, alegando que nuestros competidores y varias empresas, a través de prácticas comerciales deshonestas, habían conspirado para eliminarlos. Nos sentamos y esperamos. Sabíamos que no tardaría mucho, y de hecho no tardó. El burócrata de la aduana se terminó rompiendo. Los competidores y sus cómplices de la aduana se habían dado cuenta que habían subestimado la voluntad. Así que inmediatamente iniciaron negociaciones para un deal, para acordar y terminar este juicio por tanta plata. Le ofrecen cerrar un acuerdo por 20 millones de dólares, Phil lo rechaza y dice, no quiero pagar un centavo. Otro día lo llaman y le proponen arreglar por 15 millones de dólares y le dice, ni en pedo, no voy a arreglar, me están estafando, no voy a arreglar. Y cuando le preguntaban por cuánto arreglaría este quilombo, él decía 0, no quiero pagar un centavo. No merecen que les pague un centavo por habernos hecho esto para estafarnos. Finalmente, sus socios y equipo directivo lo convencen y terminan negociando que por 8 millones de dólares se sacaban este problema de encima, el pibe paga y gracias a eso se podían liberar para finalmente salir públicos a la bolsa de valores. No podían salir antes a la bolsa porque con un juicio con el Estado muy difícil
salir a la bolsa. Y mientras empezaban las gestiones para salir a la bolsa, reciben una invitación del gobierno chino para ir a visitar fábricas en China. Así que todo el equipo directivo se va hacia China y se encuentran con un caos. O sea, en esa época, 1980, China todavía estaba muy por debajo de la situación actual. Entonces las fábricas eran sucias, la calidad era muy mala. Pero 4 años más tarde, y gracias a un deal que cierran en ese viaje, el equipo chino de atletismo iba a entrar por primera vez a un estadio olímpico usando zapatillas y ropa de Nike. Firman un par de acuerdos con fábricas chinas y suman a sus proveedores fábricas chinas que iban a producir las Nike también. Sobre todos estos quilombos que se generaba día a día, Phil cuenta. Cada nuevo día traía 50 nuevos problemas, 50 decisiones difíciles que debían tomarse. Y siempre éramos muy conscientes de que un movimiento imprudente, una decisión equivocada, podría ser el final. Para nosotros, los negocios no se trataban de ganar dinero, se trataba sobre ganar. Así que en ese año yo redefiní lo que significaba ganar. Lo expandí más allá de mi definición original de no perder, de simplemente sobrevivir. Queríamos, como todas las grandes empresas, crear, contribuir, y nos atrevimos a decirlo en voz alta. Los cobardes nunca empezaron, y los débiles murieron en el camino. Eso nos deja a nosotros, damas y caballeros, a nosotros. Finalmente, ese año saldrían públicos a la bolsa de valores. Y toda esta parte, como la cuenta, me pareció genial. Así que voy a leerlo como él dice. La noche antes de la oferta, Hayes entró a mi oficina. Nos están recomendando $20 por acción. Demasiado bajo, dije yo, es insultante. Todo el proceso me estaba volviendo loco, porque era impreciso. No había un número correcto. Todo era una cuestión de opinión, de sentimiento. Nuestra acción debía valer $22 por acción. Ese era el número. Habíamos ganado ese número. Merecíamos estar en el extremo superior del rango de precios. Una empresa llamada Apple también iba a salir a bolsa esa misma semana y se vendía a $22 por acción. Y valíamos tanto como ellos, le dije a Hayes. Si un montón de chicos de Wall Street no lo ven de esa manera, estoy dispuesto a bajarme del trato. Finalmente le terminan ofreciendo los $22 por acción y cuenta sobre cómo vivió esa noche. Me pregunté, ¿qué estás sintiendo? No era alegría, no era alivio. Si sentía algo, ¿qué era? ¿Arrepentimiento? Eso, arrepentimiento. Porque sinceramente deseaba poder hacerlo todo de nuevo. Dormí unas pocas horas y cuando desperté hacía frío y estaba lluvioso. Me acerqué a la ventana, los árboles goteaban agua. El mundo era el mismo que el día anterior, como siempre había sido. Nada había cambiado y menos aún yo. Y sin embargo, tenía $178 millones. Me duché, desayuné y conduje al trabajo. Estaba en mi escritorio antes que nadie. Todo seguía igual. Y bueno, acá termina un poco de contar la historia de Nike, ¿no? Sale en público, la empresa sigue creciendo, bla, bla, bla. Y llega la parte final donde él habla de qué es lo que pasó después, ¿no? Sus reflexiones post carrera y demás. Y él cuenta. Después de 40 años, dejé el cargo de CEO de Nike, dejando la compañía en buenas manos. Las ventas del año pasado, 2006, fueron de $16.000 millones. Adidas fue de 10.000 millones. Nuestras zapatillas y ropa están en 5.000 tiendas en todo el mundo y tenemos 10.000 empleados. Pensé en la frase que muchos empresarios siempre repiten. Es solo negocios. Nunca es solo negocios. Nunca lo será. Si alguna vez se convierte en solo negocios, eso significará que los negocios están muy mal. Si tuviera que recomendarle algo a los emprendedores de hoy, les diría que hagan una pausa, que piensen largo y tendido sobre cómo quieren pasar su tiempo y con quién quieren pasarlo durante los próximos 40 años. Les diría a hombres y mujeres de 20 y tantos años que no se conformen con un trabajo o una profesión, o incluso con una carrera. Busquen el llamado. Incluso si no saben lo que eso significa, búsquenlo. Si están siguiendo su pasión, el cansancio será más fácil de soportar. Las decepciones serán combustible. Pero también me gustaría advertirle a los mejores de ellos, a los inconformistas, a los innovadores, a los rebeldes, que siempre tendrán un blanco en la espalda. Cuantos mejores sean, más grande será el blanco. No es la opinión de un hombre, es una ley de la naturaleza. Los emprendedores siempre estuvieron en desventaja, superados en números. Siempre lucharon cuesta arriba y la cuesta nunca fue más empinada. Los que motivan a los emprendedores a no rendirse nunca son puros charlatanes. A veces tenés que saber cuándo rendirte, cuándo probar otra cosa. Rendirse no significa detenerse. Nunca te detengas. La suerte tiene un gran papel en todo esto. Sí, me gustaría reconocer públicamente el poder de la suerte. Los atletas tienen suerte, los poetas tienen suerte, las empresas tienen suerte,
El trabajo duro es fundamental. Un buen equipo es esencial. La inteligencia y la determinación son invaluables, pero la suerte puede decidir el resultado. Algunas personas pueden no llamarlo suerte, pueden llamarlo Tao, o Logos, o Dharma, o Espíritu, o Dios. Y con esta frase cierra un poco el libro. Y estas son las 5 cosas que más me llevó de este libro, más allá de que es pura poesía el libro. En primer lugar, el hecho de superar las inseguridades personales y mandarte a la aventura. O sea, animarte, porque la única forma de probar que podés conseguir algo en la vida es simplemente lanzándote a la pileta y haciéndolo. Y esto va de la mano del segundo aprendizaje, que es: hay que tomar riesgos y perseguir ideas locas. O sea, no importa la idea o la pasión que a vos te motive, es bueno animarse a hacer las cosas. Pero a la vez, esto va de la mano de algo que dice mucho el fundador, que es: ok, tenés que lanzarte, pero no está mal tener una red de contención. No está mal si te lanzás y en paralelo tenés un trabajo. Porque en la práctica vos necesitás algo de plata para sobrevivir. Bueno, si tenés que trabajar y además estar emprendiendo on the side, como un side business, está perfecto hasta que puedas lograr ganar lo suficiente para bancarte, estar full time en tu negocio. Lo tercero es: vas a tener que chocarte 1000 veces contra nuevas bombas, contra nuevos problemas, y así va a ser emprender. O sea, cada cosa que superaban aparecía un nuevo quilombo, un nuevo problema. Entonces es importante estar abierto a que eso va a pasar. O sea, no hay forma de que no te exploten bombas en la cabeza todo el tiempo si quieres emprender. El cuarto punto es el valor de romper las reglas. Esto de que nadie se acuerda de la gente por las reglas que respeta, sino por las reglas que rompe. Y esto me hace acordar mucho a mi vida emprendedora, que cuando seguíamos las reglas en general nos iba mal, y para lograr dar saltos de calidad teníamos que hacer cosas totalmente distintas a lo que le hacían el resto. Y el último punto, esto de emprender con propósito, emprender en algo que vos creas realmente, que vos te sientas cómodo de vender, que te apasione. Esto hace que de alguna manera sea mucho más fácil vender lo que tengas para vender. Así que esto es un poco la biografía del fundador de Nike, la historia de Nike, y espero que te haya gustado. Como siempre, cumplan su pacto. Yo ya lo cumplí, les dediqué un montón de tiempo, les conté toda la historia, y lo que les pido a cambio es que me rateen positivo en las plataformas. Y además, si quieren, pueden buscarme en redes, Julián-Bender en Twitter o JBenderK en Instagram, o también pueden encontrarme en LinkedIn. Les agradezco por haber estado del otro lado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.